Fue muy desgarrador descubrir que la víctima había sido brutalmente asesinada delante de sus hijos. Una madre encontrada muerta. Lo que más me impactó fue preguntarme qué imágenes les van a perseguir el resto de sus vidas. Pensé, Dios mío, no puede ser verdad. Una escena del crimen impactante. Estaba boca arriba. Había sangre por todas partes. Tenía varias heridas punzantes en el pecho y el cuello. Y la habían agredido sexualmente. Quien hizo esto estaba lleno de rabia. Hubo ensañamiento. ¿El sospechoso más evidente? Él la había pegado antes y tuvo que estar ingresada un par de días. Estaba claro que le tenía miedo, porque sabía de lo que él era capaz. ¿Qué estás haciendo aquí? Me dijo, yo jamás le haría algo así a Gail. A menos que tengas una grabación del crimen, estos casos son difíciles de demostrar. ¿Llegaste a ver la cara del asesino aquella noche? No, pero recuerdo perfectamente todo lo que perdí. Con 3 años, mi vida cambió para siempre. Hola, soy Paula Zahn. Hoy nos adentramos en un caso en Denver, Colorado. Fue en esta ciudad, conocida como la ciudad de una milla de altura, donde comenzó una historia aterradora: el brutal asesinato de Gail Herrera, una madre que fue atacada sin piedad mientras sus hijos estaban solo a unos pasos. Con el avance de la investigación, los detalles del crimen aún fueron más desgarradores. Las pruebas señalaban a alguien cercano a Gail, alguien en quien confiaba. Pero por más que los detectives estuvieron a punto de atrapar al asesino, las mentiras parecían estar a punto de permitirle salir impune. Denver, Colorado. 27 de abril de 1984. Poco después del mediodía, el centro de emergencias de Denver recibió una llamada angustiosa. Una vendedora de cosméticos, preocupada por la seguridad de una de sus clientas, alertó a la policía. Se trataba de Gail Herrera, una joven de 23 años. ¿Por qué estaba tan preocupada? Un niño pequeño contestó al teléfono. Cuando ella preguntó por su madre, él respondió que no podía ponerse. La vendedora no esperaba que un niño de 3 años respondiera. Pero lo que escuchó a continuación la dejó helada. Le preguntó, ¿puedes despertar a tu mamá? Y el niño respondió, mamá está muerta, hay mucha sangre. La vendedora se quedó paralizada mientras escuchaba al niño decirle que se llamaba PJ y que estaba cuidando de su hermana pequeña. Incluso le explicó cómo había intentado ayudar a su madre. PJ le contó que había estado poniéndole pañuelos en las heridas a su mamá. Esas desgarradoras palabras hicieron que la vendedora entendiera al instante que algo terrible había sucedido. El operador de emergencias llegó a la misma conclusión. Y sin dudarlo, envió una patrulla a la casa de Gail. También pidió a la vendedora que se encontrara allí con el agente. Ella y su marido fueron los primeros en llegar. ¿Consiguieron abrir la puerta principal? No, estaba cerrada con llave y no pudieron entrar. Desde fuera, la pareja pudo ver que el salón estaba completamente desordenado y que la hermana pequeña de PJ, de apenas 1 año, estaba sentada en el suelo cuando un agente de la policía de Denver llegó a la casa. El policía les pidió que se apartaran mientras aseguraba la zona. Entró con el arma desenfundada, preparado por si el agresor seguía dentro. Al entrar por la puerta trasera, encontró la primera señal de un crimen. Se dio cuenta de que el cerrojo había desaparecido y que la cerradura estaba forzada. Lo primero que hizo el agente fue sacar a los 2 niños de la casa para ponerlos a salvo antes de seguir inspeccionando el lugar. ¿El asesino se había ido? Sí, ya se había ido. Al acercarse al dormitorio principal, el agente hizo un descubrimiento escalofriante: el cuerpo sin vida de Gail.
¿Dónde encontraron a Gail? Su cuerpo estaba a medio camino entre el dormitorio y el pasillo. Estaba boca arriba y todo cubierto de sangre. La sangre seca alrededor del cuerpo de Gail hizo que los detectives sospecharan que llevaba tiempo muerta. Además, la brutalidad de las heridas no dejaba lugar a dudas. Había sido asesinada. El agente se retiró con cuidado de la escena y pidió la intervención del equipo de homicidios. Cuando llegaste a la casa, ya tenías una gran experiencia en investigaciones de homicidios. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención al entrar en esa casa? Para mí todo indicaba que había sido una agresión sexual y que el asesino la mató para evitar que lo identificara. La brutalidad del crimen impactó profundamente a todos los agentes que trabajaban en la escena. Tuvo que ser devastador entrar en esa casa, ver a esos dos niños tan pequeños y saber que habían estado allí mientras asesinaban a su madre. La escena era desgarradora. La niña ni siquiera llevaba pañal. Estaban completamente solos. La casa estaba revuelta, muebles volcados, cojines tirados por el suelo. Había comida desperdigada por todas partes. Parece que intentaron alimentarse como pudieron. Había comida sacada del frigorífico y esparcida por el suelo. Daba la sensación de que los niños habían intentado abrirlo muertos de hambre buscando algo que comer. Nadie sabía con certeza cuánto tiempo habían estado esos dos pequeños solos en la casa con el cuerpo sin vida de su madre. Pero lo más aterrador para los detectives no era solo cuánto tiempo habían pasado allí. Lo que más me impactó fue preguntarme, ¿qué han visto estos niños? ¿Qué imágenes les van a perseguir el resto de sus vidas? Los agentes tenían la sensación de que hablar con el pequeño PJ podría ser clave para resolver el caso. ¿Podría un niño de solo 3 años reconocer al asesino de su madre? Cuando el detective de homicidios Pete Díaz llegó a la escena del crimen, comenzó a inspeccionar la casa en busca de cualquier pista que ayudara a entender qué había ocurrido. ¿Pudiste hacerte una idea de cuánto tiempo llevaba allí? Su cuerpo estaba muy frío y rígido. Había pasado bastante tiempo desde su muerte. Y aunque apenas había empezado a examinarla, estaba claro que había sufrido un ataque salvaje. Llevaba una blusa y unos vaqueros. Tenía varias heridas punzantes en el pecho y el cuello y lo que parecían marcas de estrangulamiento. El médico forense confirmó lo que los detectives ya sospechaban. Contó 4 heridas punzantes. La blusa tenía cortes en los mismos puntos donde el cuerpo presentaba las heridas. El cuerpo de Gail fue trasladado al instituto forense para realizarle la autopsia. Mientras tanto, los detectives grabaron un recorrido por la casa y los examinadores forenses comenzaron a recopilar pruebas en la escena del crimen. Puede que el agresor hubiera tocado los pomos de las puertas. Si conseguíamos una huella, podríamos identificarlo. Pero el rastreo no dio ningún resultado. No encontramos huellas en ninguna superficie que nos ayudara con la investigación. Aún así, los examinadores forenses recogieron varias colillas de cigarrillos y muestras de sangre cerca del cuerpo de Gail para analizarlas. La policía estaba a punto de terminar en la escena del crimen cuando de repente apareció el marido de Gail, Phil. ¿Viste a Phil cuando llegó a la casa? Sí, lo vi. Venía como pasajero en una camioneta. En cuanto le dijeron lo que había pasado, salió corriendo hacia la casa e intentó entrar por la puerta principal, pero varios agentes lo interceptaron y evitaron que accediera. ¿Qué estás haciendo aquí, hijo? Phil aseguró que había estado trabajando fuera del estado y que acababa de llegar a la ciudad. Los investigadores no pasaron por alto lo destrozado y afectado que parecía.
¿Pensaste en algún momento que pudiera estar fingiendo? Sin duda. Siempre hay que preguntarse si alguien está realmente conmocionado o si solo está actuando. Mientras Phil Herrera era trasladado a comisaría para reunirse con sus hijos, los detectives hablaron con la familia de Gail para conocer más sobre su vida y la relación con su marido. Su hermano Gary jamás olvidará aquellos momentos. Pensé, Dios mío, no puede ser verdad. No podía creerlo. Me quedé tan en shock que me desplomé de rodillas intentando asimilarlo. Gail era la más pequeña de 4 hermanos. Perdieron a su padre cuando eran niños y desde entonces su vínculo se hizo aún más fuerte. Su hermana mayor, Glenda, vivía a solo unas calles de distancia. Siempre habían sido inseparables. Siempre estábamos juntas. ¿Cómo describirías a tu hermana Gail? Era una mujer preciosa, fuerte y llena de amor. Mi hermana y mi mejor amiga. Como madre, era simplemente excepcional. Se entregaba por completo a sus hijos, a su hogar, a su vida. Además, era una trabajadora incansable. Vendía burritos caseros por toda la ciudad. Se recorría la ciudad con neveras portátiles, vendiendo la comida que ella misma hacía. Los burritos de Gail eran tan populares que ya estaba haciendo planes para expandir su negocio más allá de su pequeña cocina. Estaba emocionada con la idea de comprarse una gastroneta. Me pareció un plan increíble. ¿Qué hacía Gail tan especial? Siempre estaba haciendo el tonto. Se inventaba frases y gestos raros que te hacían reír sin querer. Tenía una energía única. Pero ahora todos esos recuerdos felices quedaban ensombrecidos por el dolor de tener que enfrentarse a la realidad de su muerte. Ha sido lo más duro que he vivido. Verla así y saber que la persona que le hizo esto seguía libre. Los detectives querían obtener justicia para Gail y acabar con el sufrimiento de su familia cuanto antes. El primer paso era ver los resultados de la autopsia. La causa de la muerte fueron varias puñaladas y estrangulamiento. Las heridas graves y los hematomas en su cuello, brazos y zona pélvica dejaban claro que Gail había luchado con todas sus fuerzas para sobrevivir. Pero su agresor se aseguró de que no tuviera ninguna posibilidad. Tanto las puñaladas como el estrangulamiento por sí solos podrían haber acabado con su vida. ¿Qué clase de rabia hace que alguien ataque con tanta violencia? Hubo ensañamiento. Quería asegurarse de que no quedara con vida. El informe forense también confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. ¿Se encontraron pruebas de una agresión sexual? Sí, el médico forense realizó un examen y detectó restos de semen. Pero en aquella época, antes de que las pruebas de ADN fueran una herramienta común, este tipo de prueba no era tan útil. Aún así, las pruebas recogidas en la escena del crimen y el informe de la autopsia ayudaron a los investigadores a desarrollar una teoría. Creían que el asesinato había sido un crimen pasional cometido por alguien cercano a Gail, alguien en quien ella confiaba. No fue un simple asesinato. Quien lo hizo estaba lleno de rabia, quería desquitarse por algo. Y fue un compañero del cuerpo quien proporcionó a los detectives una información clave que puso un nombre en el primer puesto de sospechosos. ¿Qué les contó uno de los agentes sobre visitas anteriores a la casa de los Herrera? Dijo que había estado allí varias veces por denuncias de violencia doméstica.
De hecho, en su última visita a la casa, Gail estaba haciendo las maletas. Había tomado la decisión de marcharse y dejar a su marido, Phil. ¿Cómo era la relación entre ellos? Vi varias discusiones entre ellos. En los últimos meses, la cosa se puso realmente tensa. Gail intentó ocultar sus problemas matrimoniales, pero las personas más cercanas a ella fueron dándose cuenta poco a poco de que la situación era mucho más grave de lo que imaginaban. ¿Alguna vez te habló de que Phil se hubiera vuelto violento con ella? No hacía falta que lo dijera, se veía a la legua. Recuerdo un episodio en el que la golpeó tan fuerte que tuvo que estar ingresada un par de días en el hospital. Hubo un incidente especialmente grave. Phil empujó a Gail desde un coche en marcha. Phil negó las acusaciones y aseguró que había sido ella quien saltó del coche por su cuenta. La investigación se cerró porque Gail decidió no presentar cargos. ¿Phil Herrera llegó a ser acusado alguna vez de malos tratos? No. Pero tras aquel episodio, Gail decidió marcharse de casa. Incluso pidió a un agente de policía que la acompañara mientras recogía sus cosas, por miedo a que Phil intentara hacerle algo. Sin embargo, apenas 3 semanas antes de ser asesinada, decidió darle otra oportunidad y volvió con Phil. Esa sucesión de hechos convirtió a Phil en el principal sospechoso. Sinceramente, siempre empezamos investigando a la persona que a simple vista parece la más evidente. La familia de Gail no tenía ninguna duda de que la policía estaba siguiendo la pista correcta. Su hermano incluso llegó a enfrentarse cara a cara con Phil. Le miré y le pregunté, Phil, dime la verdad. ¿Tuviste algo que ver con esto? Y entonces empezó a llorar como un niño. Me dijo, sé que puede ser difícil de creer, pero yo jamás le haría algo así a Gail. Cuando la policía llevó a Phil a comisaría para interrogarle, él insistió en que era inocente. Aseguró que ni siquiera estaba en la ciudad cuando ocurrió el crimen. ¿Dónde dijo Phil que había estado la noche anterior? Phil trabajaba en el ferrocarril y aseguró que aquella noche estaba en Wyoming, bastante lejos de Denver. También afirmó que no tenía coche y que había regresado a Denver con un compañero de trabajo. Según su versión, cuando él llegó a la casa, la policía ya estaba allí investigando el crimen. ¿Había alguien que pudiera confirmar su coartada? Sí, de hecho, varias personas. Aún así, los detectives no estaban convencidos. Podría haber salido de Wyoming, asesinado a Gail y vuelto a tiempo para que la gente le viera allí al amanecer. Es una posibilidad. Pudo haber cometido el crimen y regresar de inmediato para estar allí cuando todos despertaran. Eso ponía a los investigadores en una situación complicada. Necesitaban hablar con PJ Herrera para saber si el niño había visto a su padre cometiendo el crimen. ¿Qué contó el hijo de la pareja de solo 3 años sobre lo que pasó? Dijo que un hombre entró en la casa y que él intentó ayudar a su madre. Su testimonio era estremecedor. Insistía en que había visto al asesino atacar a su madre. Pero aseguró que no era su padre, sino uno de sus amigos. Dijo que se llamaba Eddie. Según él, era amigo de su padre. Sin embargo, nadie del entorno de Gail conocía a ningún Eddie que tuviera relación con Phil. Nunca encontramos a ningún Eddie. Nadie conocía a alguien con ese nombre. Los investigadores no tuvieron más remedio que dejar de lado por el momento el testimonio del pequeño PJ, que estaba traumatizado. En su lugar, se centraron en reconstruir las últimas horas de vida de Gail.
¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio con vida? Poco después de las 11. La última persona que estuvo con ella fue su cuñada Sarah, que estaba casada con el hermano de Phil y vivía justo al lado. Esa noche, aunque ya era tarde, Sarah se preocupó porque Phil le había dicho que llevaba tiempo llamando a Gail y que ella no contestaba. Decidió acercarse a la casa y llamó a la puerta. Cuando Gail abrió, notó que algo en su actitud no era normal. Gail estaba inquieta, actuaba de forma extraña. Sarah le preguntó por qué no había cogido el teléfono y ella respondió que había estado dormida. Pero dejó claro que tenía mucho que hacer antes de la mañana siguiente, cuando Phil tenía previsto regresar a casa. Sarah contó que la notó muy preocupada por el estado de su cocina. No dejaba de repetir, tengo que limpiarla, tengo que recogerlo todo. Y le pareció muy extraño. La policía empezó a preguntarse si había algo más detrás de la actitud nerviosa de Gail aquella noche. ¿Podría estar relacionado con el brutal crimen que ocurriría solo unas horas después? La policía ya sabía con certeza que Gail Herrera seguía con vida a las 11 de la noche, cuando su cuñada la vio por última vez. Tras analizar todas las pruebas, los investigadores llegaron a la conclusión de que fue asesinada en algún momento dentro de las 6 horas siguientes a ese encuentro. Mientras revisaban cualquier suceso inusual ocurrido en ese intervalo de tiempo, los detectives encontraron una pista inquietante. Una llamada anónima al 911 poco después de la medianoche. La transcripción de la llamada era estremecedora. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, alguien acaba de entrar en mi casa. De acuerdo, le voy a conectar con la policía. Por favor, no cuelgue. ¡Charlie! ¡No entres aquí! ¡Suelta eso! La llamada se cortó abruptamente antes de que la mujer pudiera dar su nombre o su dirección. La operadora no tuvo forma de enviar ayuda. ¿Se pudo rastrear la llamada? No. No había forma de localizarla. No pudieron hacer nada. Aunque resultara escalofriante, las llamadas interrumpidas son bastante frecuentes en los centros de emergencias. La mayoría de las veces la persona que llama simplemente cuelga antes de dar más información. Pero cuando los investigadores analizaron la llamada dentro de la línea temporal del asesinato de Gail, temieron haber escuchado, sin saberlo, sus últimas palabras. Todo apuntaba a que podía estar relacionada con el caso. Los detectives analizaron con atención aquella llamada desesperada, buscando cualquier pista. Fuera lo que estaba pasando, esa mujer estaba aterrorizada. Se la oía gritar, Charlie, no, Charlie, no. Y de repente se cortó. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Suelta eso! Con la esperanza de confirmar su teoría, los investigadores pidieron a la familia de Gail que escuchara la grabación. ¿Reconociste su voz? Sí, era ella. Una vez que los detectives confirmaron que la llamada la había hecho Gail, surgió una nueva incógnita en la investigación. ¿Quién es Charlie? Una vez más, las personas más cercanas a Gail no supieron dar una respuesta. ¿Alguien en su entorno conocía a un Charlie? Su marido, Phil, pensó que tal vez se refería a Chuck Wilson, un viejo amigo de la familia. Charles Wilson era un amigo de Phil desde el instituto e incluso había vivido con la pareja antes de que se casaran. Pero la teoría no terminaba de encajar. Según Phil, nadie llamaba a Charles Wilson Charlie, ni siquiera Gail. Todo el mundo le llamaba Chuck. Aún así, los detectives no podían descartar la pista tan rápidamente. Decidieron interrogar a Charles Wilson cuanto antes.
¿Qué dijo Wilson cuando le preguntaron por el asesinato de Gail? Aseguró que aquella noche estuvo en un bar con un amigo que llegó a casa entre las 8:30 y las 9 y que se fue a la cama sobre las 10. Wilson negó rotundamente tener algo que ver con el crimen. Para demostrarlo, presentó a 2 testigos, su mujer y un amigo. ¿Su mujer pudo confirmar que estuvo en casa aquella noche? Sí, dijo que llegó antes de la medianoche y que se acostaron juntos sobre las 10. Normalmente, los detectives desconfían cuando alguien tan cercano a un sospechoso les proporciona una coartada. Pero la esposa de Wilson era una funcionaria del Estado con una reputación intachable. Era una persona respetada. No había ninguna prueba que indicara que estuviera mintiendo. Aún así, el detective Díaz quiso asegurarse y habló con el amigo con el que Wilson había estado aquella noche. Aunque confirmó su versión de los hechos, mencionó un detalle que llamó la atención de los investigadores. El bar en el que habían estado bebiendo estaba a menos de 2 kilómetros de la casa de Gail. Díaz no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Wilson ocultaba algo, así que decidió dar un paso más. Solicitó una orden de registro. ¿Qué esperabais encontrar en la casa de Wilson? Algún arma que pudiera haber sido utilizada. Recogimos todos los cuchillos. Encontraron varios que parecían encajar, pero ninguno coincidía con las heridas de puñalada en el cuerpo de Gail. ¿Encontrasteis alguna prueba que le vinculara directamente con el asesinato? No, revisamos su ropa en busca de restos de sangre, pero no apareció ninguna prueba física que lo relacionara con el crimen. En ese momento, ¿qué teníais realmente contra Charles Wilson? Se conocían. En la llamada al 911 mencionaron su nombre. ¡Charlie! ¡Charlie! Y su amigo lo situó en la zona a la hora del crimen. El detective Díaz presentó todas las pruebas al fiscal, pero este consideró que el caso era demasiado débil y basado únicamente en indicios. Para el fiscal, la coartada de Wilson era sólida y no había pruebas que le situaran en la escena del crimen. Además, creía que la llamada al 911 no era suficiente para convencer a un jurado. Había demasiadas dudas y el fiscal temía que un jurado no lo condenara. Creía que no debíamos arriesgarnos, porque si lo llevábamos a juicio y salía absuelto, no podríamos volver a procesarlo. La decisión del fiscal fue un golpe duro para los investigadores. Me sentí frustrado. A menos que tengas una grabación del crimen, estos casos son difíciles de demostrar, sí, pero no imposibles. Pero la decisión del fiscal era definitiva. Charles Wilson quedó en libertad. Se marchó del estado con su esposa y nunca volvió a responder a los investigadores. ¿Qué pasó con el caso después de eso? Quedó archivado, completamente parado. Para la familia de Gail, la falta de respuestas fue devastadora. Sin embargo, prometieron no rendirse nunca en su búsqueda de la verdad. Solo nos queda confiar en que Dios nos guiará hasta donde debemos estar para atrapar a quien hizo esto. La investigación del asesinato de Gail Herrera quedó archivada y olvidada durante 4 años. Mientras tanto, sus 2 hijos pequeños crecieron con su padre Phil, que hizo todo lo posible por ayudarles a dejar atrás el peor día de sus vidas. Lo único bueno es que eran muy pequeños para recordar nada. Pero eso no significa que hayan olvidado a su madre. ¿Qué recuerdos tienes de ella? Son flashes, momentos sueltos, un beso de despedida o la habitación que compartíamos. ¿Cómo fue crecer sin tu madre? Fue muy difícil. Hay muchas cosas que una madre enseña a su hijo y yo nunca tuve esa oportunidad.
Su hermana Michelle tenía aún menos recuerdos de su madre. Cuando fue asesinada, ella solo tenía 1 año. Con el tiempo, tanto Michelle como PJ tuvieron que aprender a vivir con los rumores y las sospechas que seguían dividiendo a su familia. ¿Sabías que siempre hubo dudas sobre tu padre? Sí, completamente. Una vez encontré una carta que mi abuela había escrito. En ella hablaba de sus sospechas sobre mi padre. Nadie tenía respuestas y creo que parte de la familia materna estaba convencida de que mi padre había tenido algo que ver. El asesinato de Gail Herrera podría haberse quedado sin resolver para siempre, de no ser por el detective Joe, quien decidió reabrir el caso. ¿Qué te llevó a reabrir este caso? Solía preguntar a otros detectives que habían trabajado en homicidios. ¿Hay algún caso que creas que se pudo haber resuelto? ¿Alguno que todavía te persigue? Casi todos los agentes retirados mencionaban el asesinato de Gail. El deseo de dar respuesta a aquel crimen llevó al detective DeMott a revisar el extenso expediente del caso. Tras leer los informes, tuvo claro que debía retomar la investigación en el punto justo donde se había quedado estancada, volviendo a analizar la figura de Charles Wilson. Pero la urgencia por resolverlo aumentó aún más cuando descubrió que Wilson estaba siendo investigado en otro estado por un crimen escalofriantemente similar. Lo detuvieron en Nuevo México por una agresión sexual. La víctima era una compañera de trabajo de Wilson. Según contó a los investigadores, él apareció en su casa borracho, diciendo que tenía problemas con el coche. Los detectives escucharon en silencio mientras la joven relataba lo que ocurrió después. En pocos minutos, la agarró de los brazos y la obligó a subir las escaleras. La amenazó diciéndole que iba a hacer algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. La metió a la fuerza en el dormitorio y luego la agredió sexualmente. Cuando Wilson fue arrestado, negó las acusaciones de inmediato. Dijo que en el momento de los hechos estaba en casa con su esposa. Por supuesto, hablamos con ella y su respuesta fue: sí, estaba aquí en la cama conmigo. El detective DeMott quedó en shock. La esposa de Wilson había utilizado casi las mismas palabras para defenderlo la noche del asesinato de Gail. Para DeMott, era demasiada coincidencia para ser una casualidad. Ahora estaba convencido de que había mentido. ¿Hasta qué punto creías que la esposa de Wilson podía ser la clave para resolver el caso? Estaba claro que le tenía miedo, demasiado como para contar la verdad, porque sabía de lo que él era capaz. Pero cuando Wilson fue detenido por la agresión en Nuevo México, DeMott vio su oportunidad. Sabía que ese era el momento de hacerle entender que era su última oportunidad para contar la verdad. El plan funcionó. Ella confesó que llevaba encubriéndolo desde la mañana siguiente al asesinato de Gail Herrera. ¿Qué fue lo que finalmente terminó admitiendo? Reconoció que había mentido. Wilson nunca volvió a casa aquella noche. Su coartada se desmoronó por completo. La declaración de la esposa de Wilson eliminó uno de los mayores obstáculos de la investigación. Pero DeMott sabía que necesitaba más pruebas para arrestarle. Pensé, revisemos todas las pruebas de nuevo por si encontramos algo que se nos haya pasado. Al revisar el expediente, descubrió que aún se conservaban pruebas biológicas de agresión sexual que se le realizaron a Gail Herrera. Y en 1995, casi 11 años después, se logró obtener un perfil de ADN. La muestra fue comparada con una de Charles Wilson. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Coincidía.
Por fin, los fiscales tenían pruebas suficientes para acusar a Charles Wilson, de 37 años, del brutal asesinato de Gail. ¿Cómo fue para ti sentarte con la familia de Gail y decirles que por fin iban a presentar cargos por su asesinato? Fue muy gratificante. Sabía que nada podría traer de vuelta a Gail, pero su familia necesitaba justicia. Mi madre, por fin, puede descansar. El asesinato de su hija no quedará impune. Charles Wilson fue extraditado a Colorado para enfrentarse a juicio. Los hijos de Gail, PJ y Michelle, que en ese momento eran adolescentes, se sentaron en primera fila. ¿Cómo fue ver a Wilson cara a cara? Quería mirarle a los ojos, pero a él no le importaba nada. Era como si estuviera vacío por dentro. No mostraba arrepentimiento ni preocupación por lo que había hecho ni por el daño que había causado. Mi madre y yo nos agarramos fuerte de la mano y nos pusimos a rezar. Y sus oraciones fueron escuchadas. Charles Wilson fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El veredicto supuso un alivio para una familia rota por el dolor. Todos estábamos unidos en esto, en conseguir justicia. Y cuando escuchamos la palabra culpable, nos echamos a llorar. Durante la sentencia, Michelle Herrera pronunció una declaración desgarradora como víctima. Cuando terminé de leer mi testimonio, miré a Chuck Wilson y me hizo una peineta. Sentí una rabia inmensa. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Es un monstruo. El juez le impuso la pena máxima. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nadie sabe con exactitud cómo sucedió el ataque a Gail, pero los detectives tienen una teoría. Sabía que Phil no estaba en la ciudad y estoy convencido de que vio su oportunidad. Wilson entró a la fuerza en la casa y atacó a Gail mientras ella intentaba llamar a emergencias. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No entres aquí! ¡Suelta eso! Iba a conseguir lo que quería con o sin su consentimiento. Tras la agresión, Wilson silenció para siempre a la única persona que podía reconocerlo. La condena de Wilson puso fin a un largo y doloroso camino para la familia de Gail. Mi madre no quiso irse hasta que se hizo justicia. Aguantó incluso con el cáncer, porque no podía morir sabiendo que el hombre que mató a su hija seguía libre y vivió lo suficiente para ver cómo por fin el responsable pagaba por lo que le hizo a mi hermana. Pero para los que querían a Gail, ninguna sentencia puede llenar el vacío que dejó su ausencia. Todos la cambiarían por un día más con Gail. ¿Qué os arrebató Wilson como familia? Nos quitó los momentos felices. Nunca celebraríamos nada como antes. La vida no sería igual y cuando algo así ocurre no hay forma de recuperarlo. Mantengo viva la memoria de mi madre, siendo la mejor madre que puedo para mis hijos, enseñándoles lo que es el amor incondicional y apoyándolos en cada paso de su vida.
¿Crees que sigue cuidando de vosotros? Estoy seguro de que sí. Todos los días lo siento, sé que está ahí. Mi padre falleció hace unos años y sé que los dos nos protegen desde arriba. Charles Wilson murió en prisión en 2021. La policía sigue investigando si su ADN podría estar relacionado con otros crímenes sin resolver. Soy Paula Zahn. Acompáñenme en la próxima entrega de los casos de Paula Zahn. Antes de receber o nome que a tornaría inseparável do medo. A cidade de San Francisco parecía viver de unha promesa delicada. A de que aínda era posíbel caminar por súas ladeiras como que me atravesa unha paisaje aberta ao mundo. Cercado de luces, néboa e voces vindas de lugares diferentes. No comeco da década de 1970, a cidade carregaba unha reputacao construída por décadas de reinvencao. Había o brilo dos bondes subindo rúas inclinadas, a humidade salgada que chegaba da baía. As fachadas vitorianas coloridas apoiadas umas contra as outras. As janelas iluminadas de North Beach, as cafeterías, os restaurantes, os bairros son de inmigrantes. Trabaladores, artistas, familias antigas e recén chegados se cruzaban nas calcadas. San Francisco era lembrada como cidade de portas abertas, de movimentos culturais. De protestos contra a guerra, de liberdade sexual. De comunidades que buscaban reconhecimento e de unha juventude que, poucos anos antes, parecerá anunciar unha nova forma de viver. Mas, sob esa imagen luminosa, existía unha cidade moito máis tensa. Os anos de paz florida já habían dado lugar a unha paisaje marcada por asaltos, drogas, conflitos políticos, violencia nas rúas. Desconfianza entre moradores e autoridades e pelo cansaco de unha populacao que comecaba a perceber que nenhuma beleza urbana servía de abrigo contra o medo. Na América da primeira metade dos anos 1970, moitas feridas recentes continuaban abertas. Martin Luther King Jr. fora asasinado en 1968. As revoltas urbanas, a represa ao policial, o racismo estrutural. A ascensao e perseguicao de grupos revolucionarios. A guerra do Vietnam e o escándalo de Watergate habían transformado a confianza pública en materia frágil. En San Francisco, esa fragilidade era especialmente visível. A cidade orgullábase de seu liberalismo. Mas súas comunidades nao vivían sob as mesmas condicoes nem tinam a mesma relacao como a policía, como a imprensa ou como os corredores de poder. Familias negras conecían abordagens policiais arbitrarias. Discriminacao habitacional e suspeitas lancadas sobre seus filos simplesmente por ocupar en certos espacos. Moradores brancos, por súa vez, recibían diariamente noticias de craíns urbanos cada vez máis tratados como saíneis de unha sociedade fora de controle. En medio a esas tensoes, cualquier violencia capaz de parecer aleatoria nao atingiría apenas os corpos directamente atacados, atingiría a imaginacao pública, a vida cotidiana. O modo como unha persoa olaba para a outra na plataforma de UM-Onibus, nun estacionamento ou a servicio. Na porta de unha lavandería ou nun cruzamento onde antes bastaba esperar o sinal abrir. Foi nese ambiente que se formou o terreno para os asasinatos que máis tarde serían chamados de cebra. Unha sequencia de ataques ocorridos sobre todo entre outubro de 1973 e abril de 1974. Julgados posteriormente como parte de unha conspiracao homicida. E que deixarían pelo menos 15 mortos e varios sobreviventes feridos. O nome cebra nao nasceu de unha fantasía dos asasinos nem de unha expresa o criada pela imprensa para vender manchetes. Surgiu do trabalo policial. Era a designacao asociada ao canal especial de radio usado pelos investigadores durante a cacada, a letra Z transformada lentamente en palabra. É a palabra transformada en marca de unha época en que milares de persoas pasaran a interpretar pasos atrás de sí. Carros diminuindo a velocidade ou desconecidos atravesando unha rúa como posíveis anuncios de morte. Vestla 1, cuando os ataques comecarán a ser conectados. San Francisco já había aprendido a conviver con ameacas de natureza diferente.
A violencia política não era uma abstracao distante. O Estado da California había testemunado confrontos entre organizacoes radicais e autoridades, atentados, sequestros, fugas armadas e o clima en que discursos revolucionarios e reacoes represivas se alimentaban mutuamente. Na regia o da Bahía, a imagen pública de grupos negros militantes. Especial depois da ascensao dos Panteras Negras en Oakland. Era frecuentemente filtrada por dois extremos, para algúns, simbolizaba resistencia diante de unha historia concreta de abuso e exclusao, para outros, representaba unha ameaca permanente e generalizada. Unha simplificacao que atinge a homens e mulleres negros en cualquier vínculo como actividade criminosa. Ese ponto é indispensável para compreender o que viría depois. Os crimes cebra acabarían asociados, no proceso criminal, a homens negros que foran condenados por ataques dirigidos principalmente contra vítimas brancas. Contudo, a existencia de criminosos movidos por unha ideología racial nao tornaba suspeita toda unha populacao negra. Nem legitimaba que milares de cidadaos fosen tratados como posíveis asasinos por causa de súa aparencia. Esa distincao, que debería parecer elementar, acabaría soterrada pelo pánico. A cidade sería obrigada a enfrentar dúas verdades ao mesmo tempo. Persoas inocentes estaban sendo escollidas para moure, ataques crueis e imprevisíveis, e persoas igualmente inocentes serían humiladas. Detidas e interrogadas por unha política policial que transformaría Raca e matalo para a suspeita. Antes que esa crise se revelase por inteiro, porén, había apenas vidas comúns. Persoas que acordaban sen imaginar que seus nomes día serían pronunciados en audiencias. Reportagens, memoriais e reconstrucoes de período sombrío. Trabaladores, estudantes, idosos, casais, jovens que esperaban onibus, persoas que carregaban compras. Dobraban roupas nunha lavandería ou voltaban para casa depois do expediente. A forca perturbadora do caso nao estaba apenas no número de vítimas, mas na ausencia de cualquier protecao aparente. Nao parecía importar se alguén tina dineiro ou nao, se era jovem ou idoso. Se caminella acompanado ou socino, se estaba nunha área movimentada ou en unha rúa discreta. A rotina, aquilo que normalmente organizaba o día e daba unha ilusao de seguranca, pasou a ser precisamente o lugar onde a ameaca podía aparecer. O ano de 1973 había comecado sen que a palabra cebra ocupase as capas dos jornais ou a conversa das familias. Joseph Alioto era o prefeito de San Francisco, político conocido, ambicioso e atento á projecao pública da cidade. A policía enfrentaba índices de criminalidade e persoas políticas nun cenario nacional en que a expresa o lei e orde era usada con intensidade crescente. Para a administracao municipal, San Francisco dependía tamén de súa capacidade de parecer acolledora e segura. Restaurantes, teatros, bares e hotéis vivían do movimento noturno. Dos visitantes e da confianza espontánea que leva alguén a sair de casa depois do pôr do sol. En bairros como North Beach, onde as noites costumaban permanecer acesas por música, conversa e copos sobre mesas, a idea de rúas esvaciadas por medo teria parecido, meses antes, quase incompatível como propio ritmo do lugar. Aínda así, algúns saínais de ruptura já existían. A cidade nao precisaba de unha serie de asasinatos para coñecer a violencia. Precisaba dela para descobrir unha modalidade particular de terror. Aquela en que os crimes nao parecían pedir dineiro, nao surgían de unha discusa ao reconecível. Nao seguían a lógica privada de unha vinganza entre conecidos. Cuando ataque nao oferece unha explicación inmediata, a mente pública tenta fabricar unha. Busca padroes en bairros, horarios, roupas, gestos e rostos. A medida que os ataques se multiplicarían, moradores tentarían responder ás preguntas que as autoridades aínda nao podían esclarecer. Por que aquelas persoas? Quen sería o próximo? Habería asasino ou varios? Era posible escapar de unha ameaca que nao avisaba que estaba chegando?
O primeiro episodio que máis tarde sería incorporado á narrativa central da serie ocorreu en 20 de outubro de 1973. Nun sábado en que Richard Hage, de 30 anos, e súa esposa, Kita Hage, de 28, caminellan pela regia o de Telegraph Hill. Nao eran personaxes públicos. Nen persoas preparadas para ter súas vidas examinadas por unha cidade inteira. Eran casal nunha noite que debería terminar de maneira banal. Voltando para casa ou prolongando pasellos sob as luces dispersas das rúas elevadas do bairro. Telegraph Hill tiña unha presenca moito propia, rúas inclinadas, escadarias, casas próximas. Pontos de onde a cidade parecía se abrir en direcao a bahía e a ponte. Sombras que se alongaban cuando o movimento diminuía. Para o casal caminando. Nao había razao concreta para imaginar que o vehículo aproximándose representaba máis que outra presenca noturna. Mas o vehículo branco, descrito depois como unha van, aproximouse, e a normalidade da noite foi interrompida. Richard e Kita foran forcados para dentro do vehículo sob a meaca. O que se seguiu foi brutal. Mas a dimensao humana do crime now debe ser perdida en detalles usados apenas para causar choque. Kita foi levada contra a súa vontade, submetida a extrema violencia e morta. Richard foi agredido, amarrado e deixado gravemente ferido, conseguiu sobreviver. Máis tarde, ele sería encontrado nas proximidades de unha área de trilos, machucado, desorientado. Carregando no corpo os saíneis do ataque e o coñecimento irreparável de que súa esposa Nao voltaría para casa. Para os investigadores, había elementos que exixían atencao, a descrica de homens jovens negros, a van clara. A maneira como o casal fora abordado é a posíbel relacao como unha tentativa anterior de sequestrar criancas naquela mesma noite. Para a familia de Kita, para Richard e para os que a coñecían, contudo, Nao existía aínda unha serie chamada Zebra, Nao existía unha operacao policial gigantesca. Nao existía unha explicacao sociológica ou política. Existía apenas unha muller de 28 anos que había saído para caminar e que Nao retornaría. Existía unha casa onde objetos persoais permanecerían exactamente onde tiñan sido deixados. Unha ausencia chegando antes que cualquier palabra pública conseguise organizala. O crime contra os Hage contina unha crueldade tao incomún que podería, nun primeiro momento, parecer isolado, a explosao terrível de individuos que tal vez Nao atacasen novamente. Mas a cidade Nao tería ese alivio. 10 días máis tarde, en 30 de outubro, Frances Rose, tamén con 28 anos, foi morta a tiros dentro de seu automóvel perto da extensao da Universidade da California en San Francisco. Novamente, era unha vida alcancada en circunstancias que Nao daban margen a defesa. O carro, espaco privado que geralmente separa a unha persoa da rúa, converteuse nunha cena de crime. O home que estaba no banco do pasajeiro foi visto deixando o vehículo depois dos disparos. Jesse Lee Cooks acabou preso pouco depois relacionado á morte de Frances. Aínda Nao era posíbel, naquele instante, para o público compreender todas as conexoes que máis tarde emergirían no proceso. Para quen lía a noticia, tratábase de outra joven muller asasinada nunha cidade en que a violencia parecía aproximarse de espacos cotidianos. Para investigadores atentos, porén, a sucesao de episodios comecaba a impedir que cada caso fose tratado apenas como tragedia individual. Había desconforto crescendo nos corredores da policía. Sentimento de que certos crimes Nao se encerraban en si mesmos. En 9 de novembro, Robert Stoeckman, funcionario de campo da Compañía de Gas e Electricidade Pacific Gas and Electric, estaba realizando tarefas de traballo cando foi abordado por un home que pediu orientacao. Era justamente o tipo de interacao trivial que acontece inúmeras veces nunha cidade. Alguén interrompe seu camino, pregunta onde a posto de gasolina, espera que o outro aponte unha direcao. O pedido produciu a proximidade necesaria. O home empurrou Stoeckman para atrás de unha cerca e disparou con un revólver calibre
32, atingindo o no pescoco. Mas Stockman não morreu. Ferido, conseguiu reagir, tomar a arma do atacante e atirar contra ele. O agresor, Leroy Doctor, foi preso e posteriormente condenado. Ese episodio não se encaixaria de maneira simples en tudo o que viria a ser julgado contra os 4 principais réus do caso. Mas mostraba como, naquele período, a ameaca podía asumir a forma de unha pergunta educada, de rosto ben vestido. De segundo en que a vítima baixaba a guarda porque aínda acreditaba nas regras comuns da convivencia. O efeito psicológico desas ocorrencias non se limitaba a quen era atacado. Cada sobrevivente carregaba unha historia que podía circular pela cidade, non houve discusao, non houve alerta, non houve tempo. O home apenas se aproximou. A arma apareceu. O disparo vio. En 25 de novembro, a violencia entrou en outro tipo de espaco familiar, o pequeno comercio. Saleh Melakat, de 53 anos, traballaba en súa mercearia en frente ao Civic Center. Lugar cercado pela circulacao diaria de servidores, clientes, pasajeros e moradores. Pequeños establecimentos como o seu sobreviven de repeticao e reconecimento. O dono aprende os horarios das persoas, os cigarros que alguén pede, o jornal que outro compra, a saudacao que torna o comercio parte do bairro. Naquele día, Saleh foi encontrado morto dentro da loja, atingido na cabeza, con as maos amarradas usando súa propia gravata. O caixa fora esvaciado e seu dineiro levado. Relatos posteriores indicarían que o asasino era alguén que já había frecuentado o estabelecimento e cumprimentado Saleh árabe antes do crime. A morte dele exigía cuidado especial na reconstrucao da serie, porque Saleh non era branco. Embora os ataques posteriormente ligados ao núcleo cebra tenan sido caracterizados pelo direcionamento predominante a vítimas brancas. Súa presenza entre as vítimas impide unha narrativa simplificada demais. Como se cada crime obedecese a roteiro absolutamente uniforme desde o primeiro instante. Investigar coes reais, os padroes só se tornan visíveis en cuanto aínda contemes de coes, ambiguidades. Roubos misturados a posíveis motivacoes ideológicas e episodios que a policia precisa conectar sen dispor, naquele momento, do cuadro completo. Para os familiares de Saleh, contudo, nada disso reduce a cena esencial. O home que traballaba para manter súa vida e súa familia fora asasinado no interior de seu propio comercio, nun local que debería ser conocido. Diante de objetos que ele probablemente tocara todos os días. En decembro, cando as festas de fin de ano comecaban a alterar a paisaxem da cidade. As lojas recibían decoracoes e as familias se organizaban para encontros. A sequencia de ataques adquiriu ritmo que já non podía ser ignorado. En 11 de decembro, Paul Danzig, de 26 anos. Estaba con o amigo perto de unha cabine telefónica cando dois homens se aproximaran e comecaran a tirar. Paul morreu. No local, foran encontrados estojos de munica ao calibre 32, de tal técnico que, para o público, tal vez significase pouco. Mas para a investigacao funcionaba como fío que atravesella cenas diferentes. O calibre tornábase unha repeticao silenciosa, metal recolido do chao, projéteis recuperados. Relatorios que comecaban a ser colocados lado a lado. O que para unha familia era a singularidade absoluta da morte de filo, irmá ou companeiro. Para os investigadores precisaba tamén converterse en padrao, lina do tempo. Semelanca balística, descricao de suspeito, mapa da cidade. Esa dupla dimensao é unha das crueldades inevitáveis en casos seriais, cada vítima é única para que ma ama. Mas os crimes só poden ser interrompidos cando súas semelancas sao reconocidas. 2 días depois da morte de Paul, en 13 de decembro, Art Agnos, entao con 35 anos, saía de unha reunión en Potrero Hill. Agnos traballaba para o deputado estadual Leo McCarthy e Tina circulacao en ambientes políticos e comunitarios, anos máis tarde sería prefeito de San Francisco. Mas naquela noite era apenas o caminando depois de cumprir compromisos profesionais.
Foi baleado 2 veces no peito. Sobreviveu por pouco. A sobrevivencia nao tornaba menor o ataque, en súa memoria permanecería má aproximacao os disparos. A percepcao instantánea de que seu corpo había sido escolhido sen que ele pudese entender por qué. Menos de 1 hora e media depois, Marietta Di Girolamo, de 30 anos. Estaba nunha entrada ao longo da Divisadero Street cando foi baleada a curta distancia. Ela morreu. Novamente, estojos calibre 32 foran localizados. Agora, a distancia temporal entre os ataques parecía comprimir a cidade. Nao era máis posíbel confortarse dicendo que se trataba de episodios separados por longos intervalos ou circunstancias privadas. O homem podía ser atingido ao sair de unha reunião, sobreviver. E antes que a noticia se acomodase nos procedimentos da policía outra persoa podía caer en outro bairro. O asasino, ou os asasinos, nao parecían movidos pela necesidade de desaparecer durante meses. Parecían capaces de voltar ás rúas en cuanto ambulancias, médicos. Policiais e familiares aínda lidaban coma consecuencia inmediata do ataque anterior. O frío húmido de decembro pasou a carregar unha sensacao diferente. Persoas que antes camineia mateo carro sen pensar comecarama a olar para atrás. Portas eran destrancadas con maior presa. Había que me evitase rúas pouco iluminadas. Quen chamase taxi para percursos que antes faría a pé. Que me esperase alguén a acompanar súa chegada en casa. O medo aínda nao tina unha explicacao completa. Mas jacomecaba a impor pequeños rituais de autoprotecao. O problema é que nenún deses rituais parecía suficiente. En 20 de decembro, Hilario Bertuccio, de 80 anos. Voltaba de seu trabalo cando foi atingido por disparos ao atravesar a rúa. A idade dele tornaba a cena aínda máis perturbadora. O homem idoso. Posiblemente caminando no ritmo cauteloso de quen coñece o propio corpo e repete caminos conocidos. Nao representaba a meaca nem obstáculo, era alguén voltando para casa. Pouco máis de 2 horas depois, Terese de Martini, de 20 anos. Foi baleada en cuanto estacionaba seu carro, mas sobreviveu. Entre Hilario e Terese había máis de 6 décadas de diferenza, entre as circunstancias. Oase nada que pudese ofrecer ás persoas unha regra simples de precaucao. O idoso atravesando unha rúa, unha joven junto ao automóvel, ambos podían ser alcancados. 2 días depois, en 22 de decembro, Neal Moiñán, de 19 anos, e Mildred Osler, de 65, serían mortos. Na véspera do período en que casa se enchen de embrulos, alimentos e telefonemas. 2 novas familias terían de lidar nao coma preparacao de unha celebracao, mas con preguntas policiais, identificacao. Noticias aos parents e o silencio absurdo de unha cadeira veicia. En 24 de decembro, outro corpo sería encontrado. O de homem cuja identidade permanecería desconecida durante décadas e que, moitos anos depois, sería identificado por comparacao genética, embora seu nome nao fose tornado público. Mesmo a morte anónima. Aquela que nao chega inmediatamente acompanada de fotografías familiares e relatos biográficos. Representaba alguén que tivera unha historia, rotinas. Lembranzas e tal vez persoas que pasara manos sen saber onde ele había ido parar. No final de 1973, por tanto, San Francisco já enfrentaba algo que excedía unha serie de boletíns policiais. O que estábase formando era unha experiencia colectiva de inseguranza. Os ataques parecían atravesar fronteiras de idade, profisao e bairro. As vítimas nao estaban en situacoes reconecidamente arriscadas. Estaban inseridas na superficie común da vida urbana. A investigacao percebía a recorrencia de armas calibre 32 e de abordagens repentinas. Moradores percebían apenas que gente común estaba sendo abatida en lugares comuns. Aínda nao había, para grande parte do público, unha narrativa final establecida sobre motivacao racial, conspiracao ou organizacao. Había rumores.
Inquieta Cao e a crescente sensacao de que a cidade estaba sendo observada por persoas capaces de escoller desconocidos e executar o ato mortal sen remorso visível. A imprensa, diante de unha sequencia tao incomún, ampliaba cada nova ocorrencia. As noticias servían para informar, mas tamén inevitablemente espalaban o mapa do medo. O leitor podía reconocer a rúa onde Marieta fora atingida. Lembrar de ter comprado algo próximo á mercearia de Salem, imaginar o propio paí no lugar de Hilario. Ou perceber que o filo tina idade semelante a de Neal. A medida que vítimas se acumulaban, os mortos deixaban de ser apenas nomes en incidentes separados e pasaban, de forma cruel, a campe unha lista. É importante resistir ao efeito deshumanizador desa lista. Kita Hagenau era apenas a primeira vítima fatal asociada ao ciclo de crimes. Era unha joven muller cuja morte destruyú o futuro compartilado como marido. Frances Rosenau era apenas o item nunha cronología. Tina 28 anos e estaba dentro de seu carro cando a vida LHE foi arrancada. Salem Erakat Nao era apenas unha divergencia nun padrao racial. Era o comerciante morto nun espaco construído por seu propio trabalo. Paul Danzig Nao era apenas o estojo calibre, 32 recolido no chao. Era o homem de 26 anos que estaba acompanado cuando foi atacado. Marieta Di Girolamo, Hilario Bertuccio, Neal Moinhan. Mildred Osler e o homem por tanto tempo sem nome eran persoas antes de seren probas. Manchetes ou argumentos nun debate nacional sobre crime e policiamento. Esa lembranca sería cada vez máis necesaria porque, nos meses seguintes, o caso se transformaría tamén nunha batala política e racial. Como a retomada dos ataques en janeiro de 1974 e a posterior escalada do pánico. A cidade pasaría a falar non apenas sobre vítimas e asasinos, mas sobre homens negros abordados nas rúas, sobre buscas en causa individualizada, sobre os límites do poder policial. Sobre se o medo colectivo podería justificar a suspensao de direitos. A historiadora Christine Lamberson descreveu os asasinatos Zebra como crimes racialmente carregados que, ao parecer aleatorios, se apoyaran nunha ansiedade urbana já existente e produciran unha atmósfera de terror, segundo súa análise, o medo de violencia. Os rumores de motivacao política radical e a presao por seguranca levar a cidade a adotar o procedimento policial controverso e considerado inconstitucional. Expondo divisões profundas que refletían conflitos nacionais máis amplos. Sagellernes II, mas no fin de decembro de 1973. Antes que esa discusa o asumise a forma de procesos judiciais, protestos e pronunciamentos oficiais, había unha cidade diminuindo seus pasos. A néboa que destía sobre as rúas Hanao era apenas elemento da paisagem. En certos bairros, ela parecía esconder movimento. A noite de San Francisco, antes asociada a restaurantes cheios, bares, cinemas, música e encontros improvisados, comecaba a ser reorganizada por decisiones íntimas, sairou ao sair. Caminar ou pegar o carro, esperar socino ou procurar compañía. Abrir a porta inmediatamente ou observar antes pela janela. A ameaca aínda non posuía o rosto claro diante da populacao, mas estaba alterando comportamentos. E tal vez seja esa a primeira marca verdadeiramente profunda de terror urbano. Nao a sirene depois do disparo, nao a fita policial cercando unha calcada, nao o texto enorme nun jornal. Mas o instante silencioso en que persoas que nunca foran atacadas comecama viver como se o próximo corpo pudese ser o delas. Cuando 1974 comecou, as autoridades aínda non habían encerrado os crimes. Os familiares aínda buscaban comprender perdas incomprensíveis e os sobreviventes aínda carregaban feridas físicas e psicológicas. A cidade respiraba como alguén que tenta convencer a si mesmo de que a paí e fase já pasou. Decembro terminara con mortes sucesivas, mas tal vez, acreditaban algúns, o agresor tivese fugido, sido preso por outro delito. Abandonado a regia ou simplesmente desaparecido tão misteriosamente cuanto surgirá. Esa esperanza duraría pouco.
o que vina ocorrendo nao era unha onda breve encerrada como a novelo. O silencio de Janeiro nao seria paz, seria intervalo. É cuando os tiros voltasen a romper a rotina. Eles farían San Francisco comprender que os ataques anteriores nao habían sido o pasado de unha crise. Mas apenas a abertura de unha temporada de medo que acabaría expondo, ao mesmo tempo, a crueldade dos asasinos, a vulnerabilidade das vítimas. Os limites da investigación e as fisuras raciais de unha cidade que gostaba de se imaginar máis tolerante do que realmente era. En .wikipedia.org 3. Janeiro de 1974 chegou a San Francisco carregando o silencio que nao era tranquilidade, mas espera. Durante algúns días, depois da sucesao de tiros e corpos encontrados en decembro, as rúas parecerán recuperar unha apariencia de normalidade. Os bondes continuarán rangendo en súas subidas. Os ónibus aínda paraban diante de persoas encolidas contra o vento frío. E os restaurantes mantinan súas portas abertas sob letreiros que tremían na neboa. No entanto, o comportamento da cidade janao era o mesmo. Había reflexo novo nos moradores, pequeno movimento dos solos antes de atravesar a rúa. Uma hesitacao diante de estrano caminando na mesma direcao. Cuidado para entrar depresa no carro e fechar a porta antes de ajeitar bolsas ou pacotes. As morts do ano anterior nao habían deixado apenas luto. Habían introducido unha pergunta sen resposta no cotidiano. En algún lugar de San Francisco había alguén, tal vez máis de unha persoa, capaz de se aproximar de desconocido e disparar sen discusao. Sen aviso e aparentemente sen cualquier gano inmediato. A policía posuía fragmentos, nao unha imagen inteira. Tina cápsulas e projéteis de calibre, 32 recolidos en cenas diferentes. Descricoes imprecisas de homens que habían sido vistos por segundos sob iluminacao ruín. Relatos de vehículos escuros ou claros, bultos correndo depois dos disparos. Memorias de sobreviventes atravesadas por choque e dor. Tina aínda unha realidade máis difícil de administrar públicamente. Moitas vítimas eran brancas e varios testemunos descrebían agresores negros. En unha cidade já dividida por experiencias moito diferentes de policía, seguranca e cidadanía. Esa constatacao podía orientar unha investigación necesaria. Mas tamén podía se converter en unha forca perigosa se fose usada para suspeitar de milares de homens sen cualquier vínculo como os crimes. Naquele comeco de ano, a dimensao total do problema aínda nao estaba exposta. A serie parecía ter diminuído. Familias enterraban seus mortos. Sobreviventes tentaban compreender como unha noite común se transformara en ruptura permanente. Investigadores organizaban relatorios e aguardaban que unha nova información aproximase arma, o vehículo. O que nao sabían era que o intervalo estaba prestes a terminar de maneira tao violenta que a cidade pasaría a reconocer que nao estaba apenas diante de asasinatos en solucao. Mas dentro de unha campana de terror cuja imprevisibilidade era justamente seu instrumento máis eficiente. A segunda feira, 28 de janeiro de 1974, comecouse en cualquier sinal visível de que terminaría grabada na memoria de San Francisco. Era o día de inverno, de luz curta e rúas que escurecían cedo. Na regia o de Geary e Divisadero. O movimento noturno se misturaba ao fluxo común de persoas voltando do traballo, entrando en lojas, procurando transporte ou pasando por unha esquina sen motivo para se lembrar dela depois. Nao moito longe dali, o Winterland Auditorium atraía público para asistir, en transmissao fechada. A luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier, evento capaz de concentrar multidões. Conversas animadas e carros circulando pelas rúas próximas. A energía de unha noite esportiva, con gente comprando ingresos, discutindo apostas e repetindo nomes famosos. Convivía a poucas cuadras de distancia como unha ameaca que ninguén na multidao conseguía enxergar. Por volta de 7:35 minutos ou 7:45 minutos da noite. Tana Smith caminella pela calcada diante de unha loja na esquina de Geary con Divisadero.
Ela tina 25 anos. Nao estaba envolvida en cualquier conflito conocido. Nao carregaba consigo nada que pudiese explicar mi ataque e Nao teve chance de comprender o que se aproximaba. Dois tiros atingiran súas costas. O san seco se impos ao ruido da rúa, separando nun instante a normalidade do caos. O motorista chamado David Benveniste trafegaba lentamente atrás de onibus municipale, ao ouvir os disparos, olou para a direita. Viu unha muller caída e o homem de pé junto dela como unha arma na mao. A distancia era curta, cerca de 15 pés. Suficiente para que seu olar captase detalles que máis tarde serían repetidos a investigadores. O homem negro de aproximadamente 1,80 m, porte medio. Cabelo aparado ao redor das orelas e das temporas. Chapeu de aba larga con tecido estampado preso a L. Jaqueta de couro marrón até a altura das coxas, calcas e zapatos escuros. Benveniste observou o homem permanecer por instante sobre o corpo de Tana antes de correr en direcao á esquina e atravesar Giri. Tana morreu pouco depois. Para quen chegou ao local, a cena contina a brutalidade particular dos ataques rápidos. Unha vítima no chao, persoas tentando entender o que habían acabado de ouvir. Vehículos aínda pasando, a rúa continuando a funcionar ao redor de unha vida interrompida. Unha calcada que minutos antes Nao significaba nada alén de pasajem transformouse en territorio isolado, iluminado por farois e luces policiais. En cuanto agentes recollían o que o agresor deixara para atrás se preguntaban repetidamente se alguén vira seu rosto, seu camino, seu carro. Naquele momento ninguén na esquina podería imaginar que o disparo contra Tana Smith Nao sería o único da noite. En cuanto a noticia aínda comecaba a se espalar pelos radios policiais e en cuanto os primeiros investigadores se inclinaban sobre a cena. O outro ataque ocorrería a pouca distancia temporal, como se o asasino, en vez de buscar esconderse, quisese demostrar que podía continuar circulando entre as persoas. Aproximadamente 20 minutos depois, ás 7:55, Vincent Bollin estaba na Scott Street, entre McAllister e Fulton. Tina 69 anos. Súa vida carregaba as limitacoes económicas de homem que complementaba a renda recolendo objetos descartados que pudese consertar e vender. Naquela noite, amigos o aguardaban para celebrar seu aniversario. A imagen de se encontró preparado en algún ambiente doméstico. Con persoas esperando a chegada de alguén que caminella a poucas cuadras de distancia, torna súa morte aínda máis cruel. Vincent foi atingido 2 veces, unha das balas atravesando seu coracao. Cayó na calcada perto de casa. Unha muller que estaba diante de súa residencia do outro lado da rúa viu o ataque. Descreveu o atirador como o homem negro, esguio, de cerca de 25 a 30 anos. Aproximadamente 1,80 m, usando sobretudo comprido e chapeu de aba. O homem Nao revistou a vítima, Nao procurou carteira, Nao recoleu objetos. Apenas correu en direcao a Fulton Street. Ese detal pesaba de modo perturbador. Cuando Nao a roubo, cuando Nao a conflito aparente, cuando Nao a palabra que preceda a violencia. Resta impresa o de que a morte era o propio objetivo. Para os policíais que pasaran de unha cena a outra, a noite comecaba a adquirir unha forma ameacadora. Unha joven baleada pelas costas en Giri e divisadero. O homem idoso morto na calcada menos de media hora depois. A semelanca do calibre. Da aproximacao rápida e da fuga a pé aproximaba os ataques antes mesmo que laboratorios confirmasema conecao. Mas a cidade aínda non había terminado de receber seus mortos daquele día. Pouco depois das 9 horas da noite, John Van Vick caminella perto da nona coma Howard Street. Tina 80 anos e era lembrado por conocidos como o homem de modos marcantes. Alguén que usaba chapeus curiosos e tina unha presenza identificável nas pequeñas rotinas de seu entorno. O homem idoso costuma caminar como outra relacao como espaco, o corpo medio camino. O paso é menos rápido, a travesía da rúa exixe atencao.
Nenuma desas limitacoes provocou excitacao em que mo escoleu como albo. John foi atingido 2 veces nas costas, unha bala penetrando seu coracao. Morreu, na rúa. Testemunas ouviramos tiros. Viram seu corpo caído e perceberam o mem correndo até o Cadillac preto estacionado en o posto de servico. Uma delas lembraria especialmente das luces traseiras enormes do automóvel. Uma faixa vermela intensa afastándose noite adentro. O fugitivo foi descrito como o homem corpulento, vestido con roupas escuras e sobretudo comprido. A testemuna Nao conseguiu definir precisamente súa raca, apenas afirmou que Nao era branco. O vehículo trouxe a investigacao algo diferente dos fragmentos balísticos, mobilidade. Os crimes Nao exigían que o atirador caminase longas distancias entre cenas. O automóvel grande, escuro, facilmente confundido entre tantos carros da cidade, permitiría mudar de bairro. Escoller outra vítima e desaparecer antes que a policía compreendese que o ataque anterior Nao había terminado. En poucas horas, 3 persoas habían sido derrubadas en 3 puntos distintos. Cada local demandaba isolamento, ambulancia, fotografías, entrevistas, busca de cápsulas, comunicacao entre unidades. O mesmo aparelo policial que precisaba concentrarse en unha cena era obrigado a se dividir diante da próxima. E entao, por volta de 9:45, a violencia atravesou a porta de unha lavandería. Na lavandería de 1440 Silver Avenue, perto da Brussels Street, había cerca de 15 persoas. Máquinas giraban, roupas humidas mudaban de unha cesta para a outra, portas metálicas abrían e fechaban. E o san repetitivo dos equipamentos criaba aquele fundo constante diante do cual ninguén presta atencao a cada entrada ou saída. Jane Holly, de 45 anos, estaba ali cuidando da propia roupa. Naquele ambiente, ela era a única persoa branca entre os clientes presentes. Nao había razao para que ese fato tivese importancia nunha tarefa tao banal. Todos estaban apenas ocupando o mesmo espaco público, esperando que roupa secasen, lendo, conversando ou observando o tempo pasar. Lonnie C. Green. O marineiro negro da Marina dos Estados Unidos que Nao tina parentesco con o dos futuros reus. Estaba sentado perto da porta dianteira e lía cando ouviu alguén atingir a porta ao entrar. Ao erguer o rosto, viu o homem negro de aproximadamente 25 anos, por volta de 1,80 m, sen barba. Usando zapatos de trabalobelo e o chapeu preto de aba mole con faixa dourada, inclinado para o lado. Os solares dos dois homens se cruzaran. O recén chegado Nao pareceu apresado nem confuso. Caminou endirecao a Jane, que estaba de costas, retirando roupas de unha secadora. Tirou unha arma da cintura e disparou 2 veces contra as costas dela. Nao pronunciou palabra alguma. Depois se virou e saiu caminando. A ausencia de gritos ou ameacas antes do ataque transformaba aquela cena en algo aínda máis difícil de asimilar para quen presenciou. Jane Nao estivera discutindo con ninguén. Nao fora perseguida nun becón en surpreendida en unha rúa veicia. Morrera en unha lavandería iluminada, rodeada por testemunas, en cuanto retiraba roupa limpa de unha máquina. O asasino parecerá Nao temer a presenca de persoas ao redor. Tal vez porque acreditase que poucos segundos de choque LHE darían tempo suficiente para alcancar o carro. 2 jovens, Denise Norman e Vera Land. Habían acabado de sair de outra lavandería na esquina de Silver con Brussels cando ouvíramos 2 disparos. O homem negro correu pela calcada vindo do estabelecimento onde Jane fora atingida. Esbarrou en Denise e alcancou o Cadillac preto estacionado na esquina. Elas ouviran alguén dentro do vehículo presionar o corredor a entrar e partir. O automóvel desapareceu. Cuando policíais come carama coler informacoes, os detalles convergían, chapeu? Sobretudo ou jaqueta, homem negro, Cadillac escuro, tiros rápidos, ausencia de roubo. Máis tarde. Lonnie Green identificaría a Manuel Moore como o homem que había caminado até Jane Holly e atirado en súas costas.
Naquela noite, porém, tudo o que a cidade posuía era a noticia incomprensível de que unha muller fora morta en público. Diante de varias persoas, como se o asasino quisese probar que en un lugar iluminado, movimentado ou cotidiano oferece a garantía de protecao. A noite de 28 de janeiro aínda teria máis unha vítima. Poucos minutos depois da morte de Jane, a cerca de 2 kilómetros dalí, Roxanne McMillan, de 23 anos, saiu de súa casa na Edinburgh Street para buscar o objeto en seu automóvel. O gesto era tao pequeno que tal vez sequer tivese sido anunciado a alguén dentro da residencia. Abrir a porta, alcancar o carro, pegar algo, voltar pelos de graus. Cuando estaba retornando, o home negro aproximouse e a cumprimentou. Roxanne respondeu, ao cumprimento e comecou a subir as escadas. Entao ele disparou 2 veces contra as súas costas. Unha bala atravesou seu corpo. A outra atingiu súa coluna e a deixou paralizada da cintura para baixo. Ela sobrevivería. Mas a sobrevivencia LHE imporia unha vida transformada por poucos segundos de violencia. Roxanne descreveu o home como alguén entre 25 e 30 anos. Aproximadamente 1,80 m, de compleicao forte, pele escura, rosto sen pelos. Vestindo casaco escuro e chapeu preto de aba grande abaixado sobre parte do rosto. Nao conseguiu identificar judicialmente que me había disparado, mas unha moradora da área ouviu os tiros. Correu a janela e viu o home fugir e entrar pelo lado do pasajeiro de Cadillac escuro con grandes barbatanas traseiras. Esa testemuna nao viu chapeu nem casaco no corredor, apenas calcas e camisa de mangas longas. Diferenca que podía significar roupas retiradas durante a fuga. Limitacao da visao noturna ou simples distorcao provocada pela rapidez do momento. Para a policía, o importante era que o padrao do carro voltaba a aparecer, así como o calibre da arma. Para Roxanne e súa familia, nenhuma pericia podería diminuir a realidade inmediata. Ela había respondido educadamente ao cumprimento de estrano diante da propia casa e, no instante seguinte, perderá para sempre parte dos movimentos do corpo. A sequencia inteira daquela segunda feira durara pouco máis de 2 horas. Tana Smith, Vincent Bollin, John Van Vick e Jane Holly estaban mortos. Roxanne McMillan estaba ferida de forma devastadora. As vítimas tiñan idades, trajetorias e escenarios diferentes. Unha muller joven nunha esquina movimentada, o home idoso perto de casa, outro idoso nunha rúa próxima ao posto. Unha muller nunha lavandería e unha joven nos degraus de súa residencia. A semelanca decisiva nao estaba na vida que levaban. Mas na posicao de vulnerabilidade que compartilaran diante de agresor que as abordou sen aviso. Cuando especialistas examinaran projetos e cápsulas. Unha pista tornou aquela noite o bloco único dentro da investigacao, os disparos que mataran Tana, Vincent, John e Jane feriram Roxanne habían sido producidos pela mesma pistola automática calibre 32. Ao mesmo tempo, os peritos determinaran que esa arma nao era a mesma usada na sequencia de ataques de 1973 contra Saleh Merakat, Paul Danzig, Art Agnos, Marietta Di Girolamo, Hilario Bertuccio, Terese De Martini, Neil Moynihan e Mildred Osler. A constatacao nao enfraquece a hipótese de unha serie, ao contrario, complicaba a. Se as circunstancias, o perfil geral das vítimas e o modo de aproximacao apontaban para conexoes. A existencia de 2 armas sugería máis de participante. Circulacao de pistolas ou unha organizacao menos simples que a imagen de único atirador vagando socino pela cidade. A investigacao precisaba comecar a pensar nao apenas en que me apertaba o gatillo. Mas en quen dirigía, quen posuía os vehículos, quen compartilaba armas. Quen coñecía rotas de fuga e quen podería fornecer cobertura. A noite de 28 de janeiro tamén ofereceu unha ironía amarga. En cuanto policíais isolaban a esquina onde Tana había caído. O público da luta entre Ali e Fracher deixaba o Vinterland a apenas algunhas cuadras dali.
O grande movimento de persoas interfería no traballo policial, multiplicaba rostos. Aumentaba ruido e dificultaba discernir quen apenas voltaba para casa e quen podía ter participado de un asasinato. O mesmo evento que para centenas de moradores sería lembrado pelo combate de box tornouse, para investigadores. Parte do emalanado da noite en que 4 persoas foran mortas e unha muller foi gravemente ferida. A partir daquele día,